Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Guido Mesina, este podcast se llama Shenga y bueno, espero que les guste y que lo escuchen. Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, gracias, ¿no? Gracias y más gracias. Haber decidido, por fin, que el primer capítulo de Shenga salga a la luz, me demoró casi un año. Y no porque haya tardado en prepararlo, de hecho, la grabación en sí del primer capítulo la hice en 1 o 2 días más o menos. Después con el correr del tiempo me puse a regrabar algunas partes que no me habían gustado tanto, pero la grabación en sí la hice en 1 o 2 días. Después tardé en sacarlo porque siempre tenía una excusa nueva. Una vez que tuve el audio, después de escucharlo y reescucharlo, empecé a pensar que quizá no era muy interesante lo que decía. Empecé a pensar que quizá lo mismo que estaba diciendo yo ya se había dicho antes y con otras palabras. Y después me puse a pensar en las expectativas que uno deposita sobre sus proyectos, obviamente, y que hay mucha gente ahí afuera haciendo podcast, por ejemplo. Y si a la cabeza le mostrás cuál es su camita, tira todos los proyectos a la mierda y se va a dormir un rato y ya está, fue, basta. A mí siempre me pasó que quiero hacer muchas cosas, pero si encuentro una excusa lo suficientemente válida como para no hacerlo, la elijo. Así me lleno de ideas, planes y más o menos como les dije en el primer capítulo, a mí me pesa tener ideas sin concretar. Y más me pesa cuando me doy cuenta que no las concreto por miedo. Por miedo a la desilusión, a veces miedo al éxito, a que pase lo que uno espera, independientemente de la medida de éxito que tenga cada uno. Yo creo que en realidad en el fondo es un poco miedo a que las expectativas no se cumplan. Ni para bien ni para mal, es miedo a darse cuenta uno que no puede prever todo lo que va a pasar. A mí me parece que hay algo de eso. Pero de las expectativas vamos a hablar otro día. En el capítulo de hoy, de Shenga, vamos a sacar una pieza, que es la del yo no. ¿Cuántas veces pensamos en llevar adelante algo y terminamos prefiriendo que la cabeza nos arme una excusa lo suficientemente válida como para no accionar jamás? Por ejemplo, ¿cuántas veces se les habrá ocurrido empezar a estudiar tal o cual cosa? Y hay un momento de entusiasmo inicial en el que uno dice, basta, no seas pete, abrí internet, ponete a googlear carreras, cursos, talleres, lo que se te ocurra y hacé. Tipo, definí, empecemos a definir. Y ahí vamos como tipo caballito de batalla, todos entusiasmados, empoderados de decisión, y nos ponemos a ver 10, 15 minutitos y ya empezamos, no sé si era tan importante, no sé si tengo tantas ganas. A ver si me pongo a pensar, no tengo tiempo, si yo estudio ya no me queda tiempo para hacer lo otro. Aparte, no me queda muy cerca ninguno de estos lugares que estoy viendo. Ya en viaje gasto tanto, 2 horas por día. No, no, no. Y bueno, y ahí terminamos viendo videitos en YouTube porque, porque está buenísimo y no nos requiere pensar y no nos requiere decidir nada. Pero ahí aparece algo que es esto del yo no. Yo creo que aparecen también cuando tenemos un proyecto que llevar adelante, que depende de nosotros, y no se agarra ese entusiasmo inicial, pero empieza a caer cuando, inconscientemente, entre tantas otras inseguridades que nos aparecen, nos preguntamos por qué yo, entre tantas otras personas que están haciendo esto, voy a ser al que le va a ir bien, o el que va a tener éxito. O por qué yo, que aunque me gusta esto que estoy haciendo, me gusta lo que estoy creando, y me gusta imaginarme avanzando con esto, ¿por qué yo voy a ser el que se elija frente a otras personas? Y ahí la resolución más sencilla es nada, yo no. Yo no tengo lo que tiene el resto, yo no puedo llegar, yo no tengo un diferencial, yo no tengo esa chispa, yo no sé hacerlo como el resto, yo no, y bueno, volvemos a YouTube porque es lo más sencillo siempre. Un día estaba justamente en una de estas crisis del yo no con el podcast y pensaba que yo nunca hice esto, que hay gente que lo hace mejor, que tiene más recursos, que graba mejor, que escribe mejor, que habla mejor, que comunica mejor. Y me pasó medio por jugar con los signos del lenguaje, empecé a decir, si en vez de yo no es tipo una pregunta, es como, yo no. Tipo, es aplicable a cualquier campo. Yo lo ejemplifico con el podcast porque es mi ejemplo más cercano y reciente. Pero me pasó con los libros, cuando saqué los libros Invernadero Insectario. O me pasó cuando saqué mis primeras canciones en Spotify. Casi siempre atravesé estas instancias. Pero me imagino que cada uno en su cabeza tiene ese plan, proyecto, idea que se queda quieta cada vez que uno lo empuja un poquito. Y no solo eso, tío, medio que la idea nos mira mal y nos dice, ¿qué haces? ¿Qué haces, flaco? ¿Por qué no me dejas dormir en paz?
y nos empieza a tirar la pálida y nos terminamos creyendo que no podemos hacerlo. Y empecé a imaginar que probablemente mucha o muchísima o toda la gente que en cierta manera admiramos por cómo trabaja, o por cómo se desenvuelve, o por cómo lleva adelante sus proyectos, quizá en algún momento antes de arrancar también se afirmó un par de veces yo no. Digo, quizá la gente que vemos ahí afuera concretando sus proyectos también tuvo un momento cero de afirmarse sin fundamentos, que no sabía hacerlo, que no podía llegar, que no tenía esa cosa distinta, que esto, que el otro. Y ahí uní los dos mundos y pensé, bueno, si las personas que yo admiro pensaron esto mismo y sin embargo lo llevaron adelante y lograron que aunque sea una persona como yo, del otro lado, piense que estaba buenísimo lo que estaban haciendo, entonces, ¿yo no? Y si yo nunca empiezo porque siento que no lo puedo hacer como el resto, y quizá justamente ahí radica el brillo. Digo, si el brillo es no poder hacerlo como el resto, digo, si el brillo es no poder o no saber comunicar como el resto, nosotros necesitamos ver nuestro proyecto o sueño, hecho realidad en la medida de lo posible, a nuestra manera y a nuestra forma. Creo que del otro lado pasa lo mismo. La gente que nos conoce espera ver nuestros proyectos, nuestros sueños hechos a nuestra manera. Y la gente que no nos conoce, bueno, qué mejor que se lleven una primera impresión de que están escuchando o viendo algo que hicimos tal cual quisimos hacer nosotros con lo que tenemos y con lo que podemos. Digo, con fortalezas y debilidades, con lo que no tenemos de aquel o aquella que admiramos, pero sí tenemos adentro nuestro y llevamos a todos lados de una manera casi esencial e invisible, me parece también. A veces no es solo el mensaje lo que importa transmitir, a veces es cómo lo decimos. A veces importan las palabras que elegimos, y a veces inclusive puede que no nos guste el tono de nuestra voz, y quizá eso es lo que le gusta a alguien del otro lado. Algo que le genera una sensación positiva, que digamos nosotros ni siquiera lo teníamos como un objetivo o ni siquiera como una fortaleza, pero del otro lado se percibe así. Digo, una frase, por ejemplo, la que sea, que intenta comunicar un mensaje, puede ser dicha de miles de formas, maneras, con infinitas palabras, formatos, digo, se puede ser hablado, escrito, cantado, etc. Y hay gente que conecta con tu forma de hacer las cosas, porque en tu manera hay algo que despierta atención o curiosidad en el otro. Como a vos te despierta la atención algo o alguien puntual, o escuchás a alguien hablar de algo que ya tocaste de oído 1000 veces, pero escuchás a esa persona y decís, ah, creo que acabo de entender algo, porque lo escuchaste de la voz que lo tenías que escuchar, con las palabras que tenías que escucharlo y sobre todo en el momento justo, que no es poca cosa. Entonces, nunca pensemos que nosotros no tenemos el potencial de ser la palabra justa con el tono justo y la intensidad justa para alguien más, porque alguien por ahí pensó eso en algún momento y lo logró con nosotros. Por eso creo que antes que pensar en el yo no, hay que pensar que mucha gente que nos gusta cómo hace las cosas es como nosotros. Es un pibe o una piba que se levantó con ganas de hacer algo, atravesó toda esta maleza de decirse a sí mismo o a sí misma yo no, y llegó a preguntarse yo no, y se animó, y se alivió, y se animó. ¿Y si la otra persona lo logra? ¿Yo no? Bueno, el capitulito de hoy, yo no. Espero que les sirva, que tengan ganas de empezar a hacer proyectos, llevar adelante cosas. Yo como les digo, lo aplico al podcast porque es mi ejemplo más cercano, pero con cualquier emprendimiento aparecen estos miedos y está bueno por ahí que empecemos a trabajarlos para que podamos concretar por fin las cosas que están dando vueltas en nuestra cabeza, quién sabe hace cuánto tiempo. Bueno, mi nombre es Guido Mesina, me pueden encontrar en las redes, en Instagram, en Twitter, TikTok y en Spotify tengo canciones, así que pueden escucharlas por ahí. Nos vemos en el próximo capítulo y bueno, gracias por escucharme. Chao.